Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a comentar las noticias de esta semana, básicamente la principal noticia en el mundo de la inversión en relación a movimientos de grandes inversores, y es que Warren Buffett ha vendido prácticamente la mitad de su posición en Apple. Y bueno, esto ha sugerido pues muchos comentarios por parte de gente diciendo que el mercado está muy caro, que Buffett espera una crisis. Vamos a intentar aclarar todas estas cuestiones para que podamos dar pues una mejor versión quizá de la versión superficial que se comenta en muchas ocasiones acerca de por qué Buffett ha vendido las acciones de Apple y por qué yo creo que seguirá vendiendo. Así que vamos a ello. En el 10K que presentó Berkshire recientemente, pudimos comprobar que a la fecha de 30 de junio de 2024, el 72% del fair value de inversiones en equities que tiene Berkshire Hathaway se concentraba en American Express, en Apple 84 billion, en Bank of America, en Coca-Cola y en Chevron. Pero si comparamos con el informe 10, el 10K que se presentaba en febrero más o menos, pero que corresponde al año 2023, decía que el 79% del fair value de las inversiones en equities estaba concentrado en todas estas compañías, pero la posición en Apple era de 174.000 millones y actualmente es de 84.000, con lo cual Warren Buffett ha vendido en todo este periodo el 50% de las acciones de Apple, es decir, se ha movido de 800 millones de acciones de Apple a casi 400 millones en un trimestre. ¿Por qué? Porque cuando presentó en marzo cuando presentó el 10Q de marzo, si vamos a mirar esta misma tabla, más o menos había pues 160 billion invertido todavía en Apple, con lo cual durante este trimestre es cuando más, en el momento en el que más acciones de la compañía americana ha vendido. Así que bueno, una reducción del 50% no es algo anecdótico, sino que es algo sustancial y revela, pues bueno, que quizá ya no ve los retornos suficientes como para mantener la inversión en la compañía a largo plazo, ¿no? De hecho, yo creo que es una de las lecciones que aprendió de Coca-Cola cuando en el año 98, pues prácticamente eso, pues 10 años después de adquirir las primeras acciones de Coca-Cola, si no recuerdo mal, estas estaban cotizando a un múltiplo sobre beneficios de 50 veces y más adelante en la reunión del año 2006 dijo que no vender a ese precio fue un error por su parte, así que quizá en este momento pues está deshaciéndose de una posición que él entiende que está a unas valoraciones muy elevadas, pero bueno, que ya lo analizaremos ahora más en detalle en las próximas diapositivas. La cuestión es, Buffett ha deshecho la inversión que tenía en equities, fundamentalmente en Apple, en concreto casi unos 90.000 millones. ¿A dónde ha fluido todo ese capital que Buffett tenía en acciones de Apple? Pues fundamentalmente, si vamos al balance, podemos ver en los activos de la parte aseguradora, que es a través de la cual se canalizan las inversiones en equities, porque son las primas o el exceso de primas o el exceso de caja que se ha ido generando con las primas a lo largo del tiempo. Eso se va invirtiendo en acciones o en bonos, pero fundamentalmente en acciones. Pero actualmente pues vemos que la parte de la caja permanece estable entre 33.000, 36.000 millones. Inversiones a corto plazo en bills, que son las letras del Tesoro americana, han pasado de 129.000 millones a 234.000, con lo cual todo el dinero que Buffett saca de Apple lo invierte en bills. También es una reducción que ha habido parcial en Bank of America, con lo cual la suma es lo que ha reducido en Apple y lo que ha reducido en Bank of America. Y vemos que la caída pues compensa, o sea, este incremento de la partida de short-term investments in US Treasury Bills compensa con la caída de inversiones en equity securities, en concreto de esta partida, ¿vale? El resto permanecen más o menos idénticas. Entonces lo que podemos ver es que Buffett hace fundamentalmente ese movimiento, llevarse las plusvalías que ha generado en Apple, las que pagará pues un impuesto sobre ganancias de capital, las invierte detrás del tesoro a corto plazo y actualmente los T-bills, si no recuerdo mal, rinden al 4 o 5% si se mantienen hasta vencimiento, dependiendo de la duración del T-bill, ¿vale? Entonces, ¿qué es un T-bill? ¿Qué es una letra? Bueno, pues al menos para que entendamos un poco cómo funcionan los bills así de manera rápida, eh, los T-bills son letras del tesoro que son fuentes de financiación a corto plazo que utiliza el gobierno de los Estados Unidos. Un pequeño detalle es que actualmente
tal y como está la composición de los dueños de T-bills en el mundo, Berkshire Hathaway tiene más T-bills en posesión que la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Así que Berkshire Hathaway es, digámoslo así, un pilar financiero de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, este T-bill básicamente es una letra del tesoro que funciona de la siguiente manera. Si nosotros queremos adquirir un T-bill, estos no pagan cupones regulares como bonos del tesoro habituales, ¿no? En los que se hace pues un pago de cupones frecuente y luego a vencimiento se devuelve el face value o el valor principal del bono. En este caso la cuestión es diferente, ¿vale? En el mercado primario, por ejemplo, si queremos adquirir un T-bill a un rendimiento del 5%, se pagan 950 dólares por el bono. No se reciben cupones en la época en la que se mantiene el bono y en la fecha de vencimiento, que sería el año después, se reciben $1000 por el bono, que es el valor nominal o que es lo que se conoce como el face value, ¿vale? El precio pagado son 950 y el valor recibido son 1000. Así que de ahí sale la rentabilidad del 5% que se obtiene con el TIBI, ¿vale? Esta es un poco la ecuación o cómo funciona el mecanismo de cupones de un T-bill. Así que Buffett pues, puede haberlo hecho con T-bills de 4 semanas, hay duraciones también de 8 semanas, desde 4 semanas hasta 52, que es lo que dura un año, si no recuerdo mal. Ahora mismo son 52, 56, creo que son 52. Sí, 52. Entonces, más o menos esta es un poco la idea de cómo funcionan estos T-bills. Pero, claro, para entender por qué Buffett está vendiendo Apple, yo creo que hay que entender también por qué compró, cuáles fueron los motivos de compra de Apple. Y recordad que Apple es una posición que inició no hace mucho tiempo, es decir, en el año 2016-2017, con lo cual hace 7 años más o menos. Pero de aquella sorprendió al mercado adquiriendo cerca de 30.000 millones de dólares en acciones de Apple. El problema es que Apple de aquella cotizaba prácticamente a 10 veces beneficios, así que ya os podéis imaginar qué clase bueno, pues de ineficiencia se podría decir en una compañía de gran capitalización, porque capitalizaba creo que era 500.000 millones de dólares. Y claro, el problema es que había una narrativa muy negativa con las acciones de Apple y con la empresa. El problema es que si uno va a leer un poco los artículos, y os recomiendo que si estáis interesados, pues leáis los artículos de Value Investors Club, que son gratuitos, pues del año 2014-2016 acerca de la compañía. Y la narrativa fundamentalmente era que había pues ventas de iPhone y de iPad haciendo pico, había dudas sobre la viabilidad de los nuevos productos, si iban a poder seguir innovando y si iban a poder seguir sacando nuevas generaciones de teléfonos, pues ahora que no estaba Steve Jobs. La compañía tenía una excesiva dependencia del iPhone, en concreto creo que era el 70% de las ventas casi dependían de iPhone, así que era un porcentaje muy, muy elevado. En menor medida era de Mac, de iPad y de otros servicios, pero la gran mayoría de ventas era un dispositivo hardware que era el iPhone. Y los beneficios llevaban estancados desde 2012 en términos de beneficio neto, pero los beneficios por acción habían crecido porque habían estado recomprando acciones, en concreto el 18% de estas en el mismo periodo, ¿no? El tema es que Buffett reconocía todos estos problemas, pero veía una empresa que tenía pues una parte de la cuota mental de los consumidores, veía una empresa que producía productos con los que los consumidores estaban muy satisfechos y estaban dispuestos a pagar una cantidad importante por adquirir los teléfonos, con lo cual Buffett veía una posible inversión interesante de una buena empresa con un buen producto que estaba bien gestionada y que estaba pasando un problema temporal en el que pues la generación de beneficios no parecía crecer porque había un estancamiento en lo que se refería pues a las ventas y a la generación de flujo de caja en Apple, ¿no? Entonces esta era más o menos la narrativa que había por aquel entonces y mucha gente pues estaba muy negativa y decían que pues no veían que Apple pudiese seguir creciendo y seguir generando más valor para sus accionistas y para el mercado en general. Pero claro, si miramos lo que ocurre ahora mismo en 2024 y vemos todo el proceso y todo lo que ocurrió desde 2017 hasta 2024, pues vemos que la historia es completamente diferente. La realidad es que la nueva generación de iPhones fue un superventas, ¿vale? En concreto todos los iPhones que han salido en la época del coronavirus o incluso posteriormente fueron un éxito en ventas. La parte de los servicios de Apple, es decir, todo lo relacionado con las comisiones de la Apple Store, Apple Pay, Apple TV, ha ido ganando cuota en el mix de ventas, así que
eso también es importante para, digámoslo así, reducir la dependencia del hardware y la ciclicidad que éste genera en los beneficios de la compañía, que son un poco más erráticos que otras compañías pues establecidas como Microsoft, Google, Amazon, Meta. Y lo que ocurrió es que, bueno, pues hubo también una explosión del múltiplo en 2020 y la pregunta es si ha sido una de las grandes beneficiadas por la pandemia y si este múltiplo tendrá que corregirse a largo plazo para volver a una situación de normalidad, ¿vale? En el que pues, la compañía pues, se cotice a 20 veces beneficios, 25, que puede ser un múltiplo justo por la calidad del modelo de negocio que posee, ¿no? Si vemos esta tabla de manera sencilla, podemos ver cómo las ventas pasaron de 215.000 millones en el 16 a 383.000 en el 23 y el beneficio por acción pasó de $2 en 2016 a 6 en 2023, haciendo muchísimas recompras. Pero el precio, la cuestión es que ha pasado de $25, si hacemos el ajuste por el split, porque Apple hizo una serie de splits, ha pasado de $25 a 190, con lo cual si vamos a ver solamente el retorno en precio de Buffett sin tener en cuenta los dividendos que Apple ha enviado a Omaha, el retorno anualizado en 8 años ha sido del 28%. Es decir, se ha hecho un por 7 sin incluir dividendos. Y 30 billion, sin incluir dividendos, se convirtieron casi en 200 billion en 7-8 años. Con lo cual ya veis el retorno que ha obtenido Apple, el retorno que ha obtenido Warren Buffett gracias a esta inversión. La cuestión es que al menos en Apple, lo que ha movido fundamentalmente o lo que ha hecho que esto sea una extraordinaria inversión para Buffett son dos cosas. Primero, un múltiplo deprimido por opiniones negativas sobre la compañía y problemas temporales que introdujeron un sesgo en los inversores pensando que esos problemas iban a permanecer en el futuro y se centraron más en ese sesgo que no en ver la calidad del producto que ofrecía la compañía. Y segundo, se juntó también, bueno, pues una explosión de los beneficios que en ese periodo pues, se ha multiplicado por 3 gracias a todas las recompras de acciones que han hecho, esa devolución de capital que han hecho los accionistas y esos superventas que se han producido en las nuevas generaciones de iPhones y que han sido muy bien aceptados por el público, ¿no? Entonces esa expansión del múltiplo combinada con esa expansión de los beneficios ha hecho que el retorno que Buffett haya obtenido pues haya sido bueno, pues extraordinario, ¿no? Y eso ha añadido pues muchísimo al equity de Berkshire. En concreto, pues eso, pues prácticamente las ganancias no realizadas son 170.000 millones y eso es algo que ha fluido directamente al equity una vez que se han pagado, los impuestos ahora al aflorar esas ganancias. Pero el retorno ha sido muy bueno para Berkshire. El retorno de la inversión en Apple ha sido muy bueno para Berkshire y muy, muy positivo, ¿no? La pregunta ahora es, hemos visto por qué Buffett invirtió, qué es lo que obtuvo y la pregunta que surge ahora es por qué está vendiendo, ¿vale? Pues personalmente, sin saber lo que está pensando Buffett en su cabeza, porque eso solo lo sabe él, pero yo puedo ver más o menos, intuir qué es lo que piensa, también leyendo a otras personas, y es que esto creo que sea un secreto a voces, aunque haya gente que diga que no, la valoración de la compañía es muy exigente actualmente. Recordemos que Apple, si no recuerdo mal, está cotizando a pues, 30 veces beneficios de los beneficios de los próximos 12 meses. Sí que es verdad que es una compañía que tiene una parte de ingresos recurrentes con los servicios de Apple, pero tiene otra parte que no es tan recurrente, que es la asociada al hardware, ¿no? Que es más cíclico. Y en esa parte depende más de la innovación que vaya haciendo con los productos de iPhone. Y luego la parte de servicios, esto también es muy importante, no es algo que sea independiente del hardware, sino que está ligado a él porque los servicios son transacciones que se hacen dentro de los iPhones y dentro de los dispositivos que Apple vende, con lo cual los servicios solo pueden crecer si el hardware sigue creciendo, ¿vale? Eso es importante. O si se estancase y si la gente dejase de consumir iPhones, los servicios podrían verse perjudicados, ¿vale? Así que esto hay que tenerlo en cuenta. No son dos segmentos de negocio completamente separados, sino que los servicios están ligados al hardware y por tanto Apple va a tener siempre ese componente de ciclicidad por las ventas de iPhone. También tiene una cuota de mercado ya muy amplia en muchos mercados, es difícil que eso pueda seguir ampliándose. En fin, son muchas incógnitas las que surgen a futuro. Yo creo que la conclusión principal es que no se pueden comprar acciones a cualquier precio. Y Apple, pues por un crecimiento futuro, por ejemplo, del 5 o 6% que va a tener en la parte de hardware y en los servicios, en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento anual compuesto en ventas del 19%, pues yo creo que puede tener pues uno del 10, 12%, ¿no? Siendo conservadores.
Pues ¿por qué? Por una posibilidad de monetizar menos, aunque esto incluso podría ser algo más si introducen servicios de inteligencia artificial en todo lo relacionado con la App Store, si entran también en búsqueda. Bueno, eso podría cambiar mucho, ¿no? Entonces la parte de hardware yo creo que es la más cíclica y la que crecerá, digámoslo así, a tasas más erráticas, pero en torno a largo plazo, pues 3, 4, 5%. Y la parte de servicios es la que más potencial de crecimiento tiene, precisamente pues por todo ese potencial de monetización. Pero no sé si puede ser un 20%, yo creo que eso es demasiado, si será un 15, si será un 10. Entonces, siendo conservadores, si asumimos por ejemplo un 10, el valor que puedes tener en Apple en relación al precio que estás pagando es muy poco. ¿Por qué? Porque es muy probable que el múltiplo pueda contraerse si hay dificultades en los próximos meses, años, está a 30 veces beneficios, con lo cual solamente con que caiga 20 pues ya es una caída considerable del 30 y algo por ciento. Entonces, bueno, y para un crecimiento del beneficio pues que pueda ser a largo plazo del 8-9%, no es el mayor valor, ¿vale? Lo que Buffett vio es que podía obtener un crecimiento de beneficios del 8-9% pagando un múltiplo muy bajo, que eran 10 veces beneficios, con lo cual con tal de que el mercado reconociese el valor de la compañía y la calidad de los flujos de caja que estaba generando, ese múltiplo iba a subir. Lo que pasa es que subió de 10 a 30, con lo cual se ha multiplicado por 3 y los beneficios pues han hecho pues no un por 3, pero casi, ¿no? Entonces, de ahí viene esa combinación de retornos que Buffett ha obtenido. Así que yo creo que eso, lo que decía, en función, sin entrar a valorar muy en detalle los productos de Apple, yo creo que el valor que hay actualmente es escaso, pues precisamente porque el precio que se paga es muy alto. Entonces, el ratio valor-precio es un poco probable y haciendo las matemáticas así muy simples, pues Apple, al menos en mi caso, sale un no. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso él está reduciendo la posición y se está deshaciendo de ella porque no ve retornos muy elevados en los próximos años, sobre todo por la valoración. No por la calidad del negocio, que es extraordinaria, ¿eh? Pero es más por el lado de la valoración, yo creo. ¿Qué hace entonces mientras tanto? Pues mientras tanto Buffett acumula todas las ganancias que ha generado en Apple en T-bills, en letras del tesoro, que rinden entre el 4 y 5%. Los ingresos por intereses que Berkshire va a generar por mantenimiento de los T-bills hasta vencimiento van a ser anualmente entre 9 y 12 billions, casi 6 billion más que antes. Y esto transmite dos mensajes. El primero es que a corto plazo Buffett ve mejor inversión los T-bills que Apple, ¿vale? Y en términos por ejemplo, de flujo de caja, de cash flow yield, pues así sería, porque esto está generando un 3% de cash flow yield y los T-bills pues un 4 o 5%. Pero Buffett yo creo que está a la espera de oportunidades que ofrezcan una tasa de retorno anualizada de al menos un 10%. Y Apple quizá obtienes pues un 7% si normalizas teniendo en cuenta la contracción de múltiplo que puede haber si ocurre algo malo, ¿vale? Que puede ocurrir, por tanto siempre hay que tener ese escenario negativo. Lo que pasa es que cuando compras a una valoración baja, un negocio de calidad, pues te proteges mucho de la posibilidad de caída. Primero, ¿por qué? Porque si es un negocio de calidad es raro que los beneficios caigan y si compras a una valoración baja, pues tienes la potencialidad, digámoslo así, de que crezcan los beneficios y de que crezca el múltiplo y el retorno de la inversión explota, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hace mientras tanto. ¿Y cuál es el universo de inversión que Buffett al que puede optar con esos billions que tiene ahí disponibles? Pues Buffett tiene una cartera de inversión si sumamos las inversiones en caja, los T-bills, las letras, perdón, los bonos del tesoro y las acciones de 600.000 millones, ¿vale? Si Buffett quiere comprar algo e iniciar una posición significativa, necesita empresas que tengan capitalizaciones superiores a 200-300 billion. Bueno, puede comprar empresas que tengan pues 100 billion, pero tiene que comprar ya una participación pues igual del 7, 8, 9% en esas empresas, con lo cual para tener retornos significativos, ¿no? Entonces eso ya es complicado. Entonces si quiere obtener retornos, te das cuenta que un 10% pues de 60 billion, de 600 billion, son 60 billion. Entonces necesitas tener una posición significativa en estas compañías para generar retornos amplios, ¿no? Por eso a Buffett el universo de inversión cada vez se le encoge más y a veces, en muchas ocasiones, las acciones de Berkshire y los negocios privados pues parecen ser las opciones de inversión más atractivas, ¿no? En concreto, el universo de inversión, si filtramos por ese tamaño, solamente existen 58 compañías en el mundo que cumplan estos criterios. La gran mayoría Buffett descarta porque no entiende.
Habrá muy pocas que le interesen. Así que, bueno, yo creo que Buffett disparará cuando se le presente una oportunidad. Seguramente mire que compañías petroleras, compañías de recursos naturales, compañías de ferrocarriles, compañías que entiende bien, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre en el futuro, a qué empresas dispara. Quizá alguna compañía de seguros, he estado invirtiendo en Chubb Limited. Pero bueno, es difícil saber lo que va a hacer, pero lo fundamental yo quiero decir es que esto no es una predicción macro sobre que va a haber una crisis o algo por el estilo, sino que es más un problema de una posición que considera que no va a generar los retornos suficientes que él exige a las inversiones con el tamaño que él tiene. Entonces, simplemente lo que hace es hacerse de esa posición, esperar en bonos que ofrece una rentabilidad por la espera del 4 o 5%, que es algo que con el crecimiento de los negocios operativos pues pone a Berkshire en retornos anuales pues del 9-10%, y simplemente pues con esto se mantiene a la espera de que las oportunidades lleguen. De hecho, por ejemplo, comentó recientemente que estaba mirando alguna oportunidad en Canadá. Seguramente tengan la gran mayoría de empresas estadounidenses ya muy conocidas y sepan cuáles quieren comprar y cuáles no. Entonces, bueno, simplemente es eso, ¿no? No es ninguna predicción de que la economía se va a ir al garete, sino algo exclusivo de Berkshire, algo exclusivo de esa posición, algo exclusivo de que la posibilidad de que de obtener retornos seguros superiores al 10% en Apple en los próximos años, según Buffett, no están ahí. Por eso simplemente deshace esa posición, porque él quiere tener esa seguridad de que puede obtener esos retornos del 10% superiores, que es, digámoslo así, el hurdle rate, ¿vale? La tasa mínima de retorno que Berkshire exige a las inversiones que hace. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Al menos entendiendo un poco o explicando por qué Buffett ha reducido la posición en Apple. Y nada, si tenéis algún comentario, cuestión, alguna cosa con la que discrepéis, pues siempre lo podéis dejar en los comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado, dejaos un me gusta, suscribíos, activad el botón de notificaciones y nada, disfrutar del fin de semana, que hace muy buen tiempo en todo el país. Hay que ir a la playa, desconectar y nada, simplemente nos vemos en el próximo vídeo directo y os deseo eso, pues que tengáis un buen domingo y nos vemos. Hasta la próxima, chao, un saludo y buenas inversiones.